Matilda Weasley. Cuando piensas en los Weasleys, piensas en una casa repleta de niños, túnicas heredadas y el caos como estilo de vida. Pero el primer Weasley que realmente podemos nombrar no se parecía nada a eso. Matilda Weasley fue profesora de transformaciones y subdirectora de Hogwarts, trabajando directamente bajo las órdenes de Phineas Nigellus Black. Así es, el mismo Phineas Nigellus que tenía el título del director menos popular en la historia del colegio. Antes de Hogwarts, Matilda viajó por el mundo como un rompemaleficios para el Ministerio de Magia. Tumbas ancestrales, protecciones mágicas, el tipo de trabajo en el que un estornudo en el momento equivocado puede matarte. Parece que la tradición Weasley de meterse en situaciones ridículamente peligrosas y de alguna manera salir de ellas empezó un siglo antes de que Bill aceptara un trabajo similar en Gringotts. Ella se casó con un compañero rompemaleficios llamado Paul. Aunque el matrimonio no duró, se separaron y Matilda no tuvo hijos. La línea familiar continuó a través de sus hermanos. Pero el gusto por el peligro, eso se quedó grabado en el apellido. Y el siguiente en demostrarlo fue Gareth Weasley, sobrino de Matilda, estudiante de Gryffindor en la década de 1890, y el primer Weasley que vio las reglas escolares como una forma de entretenimiento. Gareth estaba obsesionado con pociones, específicamente el tipo que no aparece en ningún libro de texto. Él inventaba sus propias mezclas, las probaba en su familia y volvió loco a su padre en el proceso. Su tía Matilda pasaba la mitad de su tiempo como subdirectora intentando evitar que no haga explotar el aula de pociones. Donde Matilda le dio al apellido Weasley la tradición de valor, Gareth le dio algo igualmente importante, la tradición del caos creativo. Fred y George perfeccionarían esa filosofía un siglo después, pero Gareth llegó primero. Unas generaciones más tarde, un Weasley tomó una decisión que sacudió un árbol genealógico muy diferente. Él se llamaba Septimus Weasley. Septimus nació en la década de los 1910, abuelo de Ron, y el hombre que unió para siempre las palabras traidor de sangre en el apellido Weasley. Se casó con Cedrella Black, la tía abuela de Sirius. Ella creció en uno de los hogares más obsesionados con la pureza de sangre de la Gran Bretaña mágica, y luego eligió a un Weasley. Su familia respondió como siempre lo hacía. Quemó su nombre del tapiz familiar. Así que traidor de sangre significaba que rechazaban la idea de la supremacía de sangre pura, abiertamente abrazando sus lazos con los muggles, y sin nunca actuar como si su linaje los hiciera mejores que nadie. Tuvieron al menos 3 hijos, incluido Arthur, quien heredó su actitud por completo. Gracias a este matrimonio, la sangre Black terminó corriendo por una familia que llevaba esa etiqueta como una medalla. Dato curioso, Septimus es probablemente el abuelo de quien Ron heredó su viejo juego de ajedrez mágico, el mismo juego que ganó la partida de ajedrez más importante en la historia de Hogwarts. Nada mal para una herencia. Uno de los hijos de Septimus llevó el legado familiar en una dirección muy diferente. Bilius Weasley, tío de Ron, el soltero de la familia y el Weasley que demostró que no hace falta tener hijos para dejar un legado. Nunca se casó y nunca se estableció. No le interesaba ninguna de esas dos cosas. Lo que Bilius tenía era personalidad. Una vez, el hombre se tomó una botella entera de whisky de fuego, levantó la túnica y empezó a sacar ramos de flores sin parar. Él también vio el Grim, el presagio de muerte del mundo mágico, y murió en 24 horas. Y la familia convirtió la historia en una de sus leyendas más oscuras. Bilius le dio 2 cosas a la familia. Primero, un nombre. Ron lo lleva como su segundo nombre. Ronald Bilius Weasley, ahí mismo en cada carta vociferadora y en cada documento del ministerio. Y segundo, una reputación. La idea de que un Weasley puede ser valiente, imprudente y absolutamente ridículo y aún así ser alguien digno de ponerle su nombre a tu hijo. Pero mientras Bilius vivió a lo grande y rápido, su hermano construyó algo que duraría por generaciones. Arthur Weasley, padre de una familia de 9, empleado del ministerio con un sueldo que apenas alcanzaba para útiles escolares, y el fanático de muggles más entusiasta que el mundo mágico haya visto. Aceptó un trabajo en la oficina de uso indebido de artefactos muggles, el departamento menos prestigioso que el ministerio podía ofrecer, y disfrutaba cada segundo. Mientras que otras familias de sangre pura cerraban sus puertas al mundo muggle, Arthur las dejaba bien abiertas e instalaba un garage. Lo que hay que saber es que Arthur construyó la madriguera, la casa torcida, caótica y sostenida con magia que se convirtió en el centro emocional de toda la historia de Harry Potter. Cada Navidad, verano y momento en que Harry necesitaba una familia, la madriguera. Arthur y Molly hicieron eso posible. Y luego, 7 hijos, 7 Gryffindors, un rompemaleficios, un domador de dragones, un funcionario del ministerio, 2 inventores, un héroe de guerra y la primera hija Weasley en la memoria viva. Arthur le dio al mundo una generación entera de Weasleys, todos criados bajo el mismo principio. Las personas importan más que la sangre. Pero antes de los hijos estaba Molly, y ella merece su propio capítulo. Molly Weasley, nacida Prowett el 30 de octubre de 1949, la mujer que crió a todo un hogar a base de amor, disciplina y pura fuerza de voluntad. Ella venía de la familia Prowett, sangre pura, respetada, e incluida en los 28 sagrados. Sus hermanos Fabian y Gideon murieron luchando contra mortífagos en la Primera Guerra Mágica. Molly llevó ese duelo en silencio el resto de su vida, y eso moldeó todo lo que hizo después.
Conoció a Arthur en Hogwarts, ambos Gryffindor, ambos problemáticos. Una noche se escaparon juntos después del toque de queda. Arthur fue pescado por el conserje y recibió una paliza tan fuerte que las marcas le duraron el resto de su vida. Y Molly regresó a la torre de Gryffindor a las 4 de la mañana sin ser detectada. Suena bastante típico para esos dos. Esto es lo que Molly Weasley realmente era. Crió a 7 hijos con un sueldo del ministerio que no debía haber sido estirado tanto. Y cada uno de ellos salió valiente, leal y ligeramente desquiciado. Lo que, para un Weasley, es exactamente el objetivo. El reloj en la pared que arrastraba la ubicación de cada miembro de la familia. Las vociferadoras que podían hacer cenizas a un adolescente en otro país. Pura Molly. Y luego están los suéteres. Cada Navidad, tejidos a mano, personalizados, uno para cada hijo. Y uno para Harry. En el momento en que Harry recibió un suéter Weasley, Molly ya lo había integrado a la familia. La mayoría de los fans la recuerdan por una frase. «¡A mi hija no, perra!», dirigida a Bellatrix Lestrange, justo antes de acabar con ella. Pero Molly ya estaba luchando por su familia mucho antes de ese duelo. Cada comida, suéter y carta vociferadora, todo era combate. Y su hijo mayor heredó toda esa terquedad. Bill Weasley, el mayor de 7, y luego lo dejó todo para meterse en tumbas egipcias malditas trabajando para Gringotts. Un siglo antes, su tía bisabuela Matilda había hecho el mismo trabajo para el ministerio. El gen Weasley de rompemaleficios saltó unas cuantas generaciones y aterrizó justo donde había empezado. Pero esto es lo que realmente reconfiguró a la familia. Bill se casó con Fleur Delacour, francesa, parte vila, glamorosa, el opuesto exacto de todo lo que representaba la madriguera. Molly resistió, Fleur se quedó igual. Especialmente después de que Greyback dañara la cara de Bill durante la batalla de la Torre de Astronomía. Ella dejó claro que no le importaba cómo se viera. La boda se llevó a cabo, y Molly lo aceptó. Con Fleur, Bill le dio al linaje Weasley algo que nunca habían tenido, una rama internacional. Después de 7 siglos de terquedad británica de sangre pura, los Weasley por fin se volvieron europeos. Tuvieron 3 hijos, Dominique, Louise y Victoire, que un día sería sorprendida besando un Lupin en el andén 9 3/4. El hermano menor de Bill no quería nada que ver con oficinas, bancos ni Inglaterra. Él quería dragones. Charlie Weasley, el segundo mayor, corpulento, lleno de quemaduras, y el único Weasley al que ofrecieron una carrera profesional en Quidditch y dijo que no. Era bastante bueno para jugar para Inglaterra. El mismo Oliver Wood dijo eso. Charlie eligió dragones en su lugar. Se mudó a Rumania para estudiarlos en una reserva y nunca regresó. Y aquí es porque esto importa para la historia real. Cuando Hagrid escondió una Ridgeback noruega ilegal en su cabaña, porque por supuesto que hizo eso, fueron los amigos de Charlie quienes fueron y rescataron al dragón de contrabando. Sin esa conexión rumana, Norberta se queda atrapada en Hogwarts. Luego arrestan a Hagrid, y el primer año de Harry es muy diferente. Charlie también trajo muchos refuerzos a la batalla de Hogwarts, magos que él había reclutado a través de sus contactos en el extranjero. Nunca se casó o tuvo hijos. Él es básicamente el tío genial de la familia Weasley que aparece oliendo a fogatas y tiene mejores historias que todo el resto de la mesa juntos. Su hermano menor tomó el camino opuesto por completo. Percy Weasley, tercer hijo mayor, líder de los prefectos, y el Weasley que planchaba sus calcetines. Escaló en el ministerio más rápido de lo que nadie esperaba. Asistente junior del propio ministro antes de los 20 años. Impresionante, hasta que te das cuenta que el ministerio lo ascendió específicamente para espiar a su propio padre. Percy o no lo vio o no quiso verlo. Cuando Arthur intentó advertirle, Percy eligió el ministerio. Él devolvió su suéter Weasley, llamó a su padre una vergüenza y se largó de ahí. Molly no podía hablar de él sin llorar. Durante 2 años, su silla en la madriguera permaneció vacía. Los fans recuerdan lo que hizo mal. Esto es lo que hizo bien. Regresó. Entró a la batalla de Hogwarts, se disculpó con su familia en medio de una zona de guerra y luchó junto a ellos. Él estaba al lado de Fred cuando sucedió. Un momento estaban riendo juntos. Al siguiente, Fred ya no estaba. Después de la guerra, se casó con Audrey. Tuvo 2 hijas, Molly y Lucy. Y pasó el resto de su carrera mejorando el ministerio desde adentro. El Weasley pródigo finalmente en casa. El hermano que lo hizo reír por última vez merece todo lo que viene a continuación. Fred Weasley, una mitad del dúo más peligroso que Hogwarts había visto desde los Merodeadores, y el Weasley que demostró que el caos puede ser un modelo de negocio. Fred y George robaron el mapa del Merodeador del despacho de Filch en su primer año. Tenían 11 años. El mapa había sido confiscado décadas atrás, guardado en un cajón, esperando a alguien lo suficientemente audaz para tomarlo. 2 Weasleys de 11 años calificaban muy bien. Lo usaron durante años antes de dárselo a Harry, quien sin duda lo necesitaba más. Pero el verdadero legado fueron los sortilegios Weasley. Fred y George montaron una tienda de bromas durante una guerra. Surtidos altaclases, orejas extensibles, polvo instantáneo de oscuridad peruano. La mitad de su inventario eran herramientas para la resistencia. Lo financiaron con las ganancias de Harry del torneo de los 3 magos, y el número 93 del callejón Diagon se convirtió en el local más brillante de la calle, mientras mortífagos oscurecían todo. Fred murió en la batalla de Hogwarts, la tienda siguió abierta, y alguien tuvo que dirigirla solo.
George Weasley, el gemelo que se quedó, ya había perdido una oreja durante la batalla de los 7 Potters, gracias a un Sectum Sempra de Snape dirigido originalmente a un mortífago. Después de la guerra, George reabrió los sortilegios Weasley y lo dirigió solo. Cada producto en el estante, cada invento en el taller, la mitad todavía tenía la firma de Fred en los prototipos. De todos modos, siguió adelante. Se casó con Angelina Johnson, quien había ido al baile de Navidad con Fred. A algunos fans les parece extraño, otros creen que Fred lo habría encontrado perfecto. Tuvieron 2 hijos. El primero, un varón, lo llamó Fred. Básicamente, George tomó lo peor que podía pasarle a un gemelo y lo convirtió en una vida que honraba todo lo que habían construido juntos. La risa se quedó en la familia, solo un poco más silenciosa. Y luego estaba Ron Weasley, sexto de 7, con todo heredado, y la razón por la que Harry Potter sobrevivió el tiempo suficiente para salvar el mundo mágico. Cada Weasley antes que él tenía algo que lo hacía destacar. Bill era el genio, Charlie era el rudo, Percy era el inteligente, Fred y George eran los ruidosos. Ron creció al final de esa lista, vistiendo las túnicas viejas de Charlie y cargando una varita rota que le daba demasiada vergüenza reemplazar. Toda su infancia eran las obras de otros antes que él. Ron se sentó junto a un chico flaco en el expreso de Hogwarts que no tenía amigos, ni familia, ni idea de cómo funcionaba el mundo mágico. Entonces, Ron sacó sus sándwiches de carne picada, se quejó de ellos, y eso fue suficiente. Harry compró el carrito entero y lo compartió todo con la primera persona que se había sentado junto a él. Ese fue el momento en que Harry obtuvo acceso a los Weasleys. Cada Navidad en la madriguera, cada suéter de Molly, cada pregunta de Arthur sobre los patitos de goma. Todo eso empezó con 2 niños compartiendo caramelos en un tren. Su mente estratégica ganó la partida de ajedrez que llevó a Harry tras las protecciones de Dumbledore en su primer año, con el viejo juego de su abuelo. Destruyó un Horrocrux, regresó después de haberse ido, que es más difícil que nunca irse. Después de la guerra, se casó con Hermione Granger, la bruja más brillante de su edad, y la persona que los había mantenido con vida todo ese tiempo. La boda fue bastante movida. Ron se puso tan nervioso que pasó la mayor parte de la ceremonia bastante borracho. Respondió, creo que sí, cuando le preguntaron si la aceptaba como esposa y recordó muy poco después de eso. Hermione igual se casó con él. Juntos tuvieron 2 hijos, Rose y Hugo Granger Weasley. Así que Ron le dio una familia a Harry y luego construyó una propia suya. Pero Ron no fue el último Weasley en dejar una huella en la historia de Harry. Ginny Weasley, la 7ª hija, la primera mujer en generaciones, y la Weasley que enfrentó a Voldemort antes de siquiera cumplir 12 años. En una familia llena de hermanos que se definían por ser ruidosos, valientes o brillantes, Ginny pasó sus primeros años siendo pasada por alto, la pobre hermanita callada. Luego llegó a su primer año en Hogwarts. El diario de Tom Riddle se metió en su cabeza, la usó para abrir la Cámara de los Secretos y casi le drena su vida para resucitar al Señor Tenebroso. Solo tenía 11 años. La mayoría de los magos adultos nunca enfrentan nada parecido. Ginny sobrevivió y salió del otro lado absolutamente furiosa. Esa furia se convirtió en su sello. Ella era la mejor voladora de la familia. Sí, mejor que Charlie. Y el maleficio moco murciélagos que lanzaba era tan famoso que le valió una invitación al Club de las Eminencias. Se unió al ejército de Dumbledore, luchó en el Departamento de Misterios, luchó en la batalla de Hogwarts y finalmente se volvió profesional con las arpías de Holyhead. Y luego se casó con Harry Potter. Los lineajes Weasley y Potter se fusionaron y llegaron 3 hijos, James Sirius, Albus Severus y Lily Luna. 7 siglos de historia Weasley llevaron directamente a un Potter. Pero Ginny no fue la última Weasley en continuar el legado familiar. El siguiente capítulo pertenece a un hombre que ya se había ido y regresó. Fred Weasley II. El primer hijo de George, nació en 2008, una década después de la batalla. George pudo haber llamado a su hijo de cualquier forma, pero eligió Fred, un nombre que significaba todo, y que costó todo. Hogwarts, Gryffindor, Quidditch, todo esperado. Lo que más impactó fue la posición. Fred el segundo se convirtió en golpeador. La misma posición en la que Fred y George habían jugado juntos, lado a lado, durante años. El mismo rol que los había hecho legendarios en la cancha. George solía tener un gemelo a su lado golpeando bludgers. Y ahora, su propio hijo lo hacía en su lugar. El apellido Weasley siguió creciendo, y la hija de Ron lo llevaría a una combinación que el mundo mágico nunca había visto. Rose Granger Weasley, la hija mayor de Ron y Hermione, y la primera persona en la historia en llevar ambos apellidos a la vez. Una familia de sangre pura que pasó generaciones siendo nombrados como traidores de sangre, y ahora el nombre mismo tiene un apellido de sangre muggle fusionado en él. Rose entró al equipo de Quidditch de Gryffindor como cazadora en su segundo año. Su escoba obedeció a la primera orden, algo que la famosa escoba de Hermione nunca hizo. La inteligencia venía de Granger, el Quidditch venía de Weasley. La combinación era exactamente lo que ambos apellidos merecían. Tiene un hermano menor, Hugo. Juntos, ellos representan algo que los 28 sagrados habrían considerado impensable. Una generación Weasley que lleva herencia de sangre muggle en su nombre y lo considera algo para estar orgullosos. La historia Weasley comenzó con una rompemaleficios que no tuvo hijos. Terminó con una familia tan grande, tan ruidosa y tan absurdamente genial que el mundo mágico no funcionaría sin ellos. Los Weasleys le dieron a Harry una familia, un hogar y finalmente una esposa. Pero los Potter tenían su propia historia mucho antes de que ese flacucho apareciera en la madriguera.
Las vidas de los 11 Potters en Harry Potter explicadas en detalle. Esa es tu próxima lección aquí en Hogwarts para Muggles. Haz clic antes de que Molly te envíe una carta vociferadora por faltar a clase.